Yo necesito un momento de apreciación para la nueva obra de arte conceptual que le compraron a mi sobrina. Hela aquí. Porque no siempre es cuestión de percepción, sino de perspectiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy JR Fermín y esto es Yo Solo Digo. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me apasiona mucho mi carrera. Muchísimo. Yo estudié comunicación social, mención producción audiovisual y la estudié por motivos muy específicos. Yo quería estudiar cine, quería entender cine, pero no solamente me gustaba el cine, me gustaban muchísimas otras cosas más. Pero quería estudiar específicamente cine, radio y fotografía. Entonces un día tenía yo como 17, 18 años, voy a la universidad y quería saber el pensum, como que qué materias iba a haber en la carrera. Entonces yo agarro el pensum, ¿verdad? Lo leo y digo así como, ok, veo introducción al cine, cine, planificación de cine, producción de cine, vamos bien. Luego veo introducción a la radio, radio, planificación de radio, producción de radio, vamos bien. Veo comunicación fotográfica 1, 2 y laboratorio de fotografía, excelente. Y de repente leo algo que me llama muchísimo la atención, que no sabía que me iba a llamar tanto la atención, y es comunicación gráfica. Comunicación gráfica 1 y comunicación gráfica 2. Me llama muchísimo la atención. Cuando me toca comunicación gráfica 1 en el tercer semestre, yo voy con unas expectativas aquí. Y no me decepciono. Mi profesora es una excelente diseñadora gráfica y nos enseñó muchísimo sobre diseño gráfico, sobre composición. De hecho, allí descubrí como mi inclinación hacia el collage. Y de hecho, bueno, terminé ilustrando mis poemas, de hecho, haciendo collage digital. Está en mi Instagram, si quieren pasarse por allá, está. No sé si está bien o mal, pero ahí están los collages digital. Entonces se puede imaginar la expectativa que yo tenía en comunicación gráfica 2. Entonces, resulta que, bueno, yo voy, súper emocionado el primer día de comunicación gráfica 2. Voy con la mejor disposición, llevo cuadernos, llevo recortes, llevo de todo. Y yo digo, bueno, aquí vamos a explorar nuestra creatividad. La profesora seguramente va a ser una tipa que estudió también diseño gráfico, una tipa increíble, excelente, mi profesora, o profesor, porque en ese momento no sabía. Y de repente entra la profesora más apática y plana y gris de la vida. O sea, yo la vi y era como, ¿por qué? Entonces, nada, dije, bueno, si la profesora no le pone onda, yo le voy a poner toda la onda porque a mí sí me interesa esto, me interesa el tema, más allá de que la profesora lo dé bien o mal. Aunque influye muchísimo. Si el profesor no está en disposición y de verdad no le apasiona la materia y no le interesa el tema. Recuerdo ese primer día que sí pasó algo muy interesante para mí. Para ella era X, pero para mí empezar a ver imágenes proyectadas en la pantalla del salón y empezar a ver un montón de obras de arte, desde la más clásica, académica posible, desde el Renacimiento, vimos inclusive arte rupestre, y ella simplemente empezó a proyectar y a proyectar y a proyectar y a proyectar y a proyectar imágenes, y estábamos en absoluto silencio. Ella pidió que todo el salón estuviese en absoluto silencio, solamente para apreciar estas imágenes. Y luego de varios minutos simplemente viendo estas imágenes, empezó la clase. La clase se llama Análisis Semiótico de la Imagen. ¿Y qué es la semiótica? La semiótica estudia los diferentes signos y símbolos que existen a nuestro alrededor, ¿no? En la vida cotidiana. ¿Okay? Y trata de definirlos de alguna manera, estudia su significado y sobre todo estudia las diferentes percepciones que existen de cada uno de esos símbolos. Es por eso que de repente un símbolo o un color puede significar algo en una cultura y puede significar otra cosa diferente en otra cultura. La semiótica de la imagen define
la imagen como un conjunto de símbolos y signos, ¿ok? Que va a interpretar y a los cuales va a tratar de dar un significado, de entender un significado de acuerdo a las diferentes percepciones que existen de esos símbolos y signos. Por eso puede aplicarse absolutamente a todo, puede aplicarse a la música, porque un sonido también es un símbolo, puede aplicarse al arte, a las artes plásticas, porque obviamente es un conjunto de signos y símbolos como imagen que es, puede aplicarse inclusive al cine. De hecho, en el cine se aplica muchísimo más porque, de hecho, cada plano en una película, cada plano en un proyecto cinematográfico está cargado de un montón de signos y símbolos. Entonces, basado en esto, para hacer el análisis de la imagen, debemos hacernos dos preguntas. ¿Qué veo y cómo lo veo? ¿Qué sucede? Dirán que estas dos preguntas es como que, ajá, pero ¿qué me quiere decir el artista? Entendí que no importa mucho lo que te quiera decir el artista en realidad, porque quien crea una obra de arte, de cualquier arte, quien crea una canción, quien hace una pintura, una escultura, quien graba una película, un cortometraje, quien compone danza o hace teatro, de repente puede tener muchísimas intenciones y puede saber para esa persona qué es lo que quiere decir, ¿ok? Pero lo que tú percibes es completamente diferente. Y de hecho, si estamos ante una película, cada quien va a ver la película de diferentes maneras. Si estamos ante una obra de arte, cada quien va a apreciar esa obra de arte desde su perspectiva, desde lo que ha vivido, desde lo que lo compone. Por ejemplo, si yo pongo la imagen de un pez, ¿qué te dice un pez? ¿No? Te lo puedes relacionar con el agua, lo puedes relacionar con la naturaleza. De repente, para una persona que viene de una tribu indígena podrá ser hasta un animal de poder, un dios. O de repente, para el catolicismo, representa a Cristo también, ¿no? Entonces, hay muchísimas representaciones que eso puede tener. Lo que sí me parece puntual del análisis semiótico de la imagen es el hecho de que tú te puedes hacer preguntas para ser consciente de cómo tú estás percibiendo eso que estás viendo. Es completamente diferente. La atención ya no está en lo que el artista quiere decir. La atención ahora está en mí y en ser consciente de cómo yo estoy percibiendo lo que estoy percibiendo. Es decir, percepción, que es lo que yo veo, y perspectiva, que es el punto desde donde yo lo veo. Es mi posición ante eso que yo estoy viendo, más allá de mi percepción de esa cosa. Para eso también nos ayuda la semiótica, para descubrir que hay un lenguaje simbólico en todo lo que creamos y que inclusive manejan los artistas. Los artistas deciden qué colocar, dónde colocarlo, en qué posición colocarlo, qué imágenes utilizar, para tratar de decirnos algo con su lenguaje. Pero cuando yo me hago estas dos preguntas, empiezo a entender mi lenguaje leyéndolo en la obra de ese artista. Entonces, nuevamente, si yo veo un pez, ya no importa tanto, en este análisis, no importa tanto lo que el artista quiso decirme con ese pez. Importa lo que yo interpreto de ese pez. Y eso me ayuda a ser consciente de mi lenguaje simbólico y de, digamos, del trasfondo cultural del que vengo. ¿Ok? Porque dependiendo de la cultura, dependiendo de muchísimos factores que me componen, que hacen que yo sea yo y que piense como pienso, dependiendo de todo eso, es que yo voy a ver una imagen, yo la voy a apreciar, yo voy a tener una perspectiva diferente de eso. Entonces, para seguir con el análisis semiótico, debemos preguntarnos qué veo y cómo lo veo. Cuando voy a responder la pregunta ¿qué veo?, debo simplemente describir a detalle lo que estoy viendo, el objeto, ¿ok? Es decir, si estoy viendo, por ejemplo, el Guernica de Picasso, puedo decir, bueno, en la parte inferior se ve la cara de una mujer que exclama de dolor mirando hacia arriba, mientras en la parte de arriba hay... De eso va el responder la pregunta, ¿qué veo? Luego viene otra pregunta que es, ¿cómo lo veo? Esa
es mi perspectiva con respecto a eso. Y ahí es donde está el gran trabajo de descubrir y ser consciente de cómo yo estoy apreciando eso que estoy apreciando, eso que estoy viendo. Entonces empiezo a hacerme preguntas. ¿Cómo me siento delante de esto? ¿Qué interpreto yo de esa mujer llorando en el Guernica, gritando de manera desesperada? ¿Cómo interpreto yo, por ejemplo, este cuadro? ¿O este otro? ¿Cómo interpreto cada uno de los detalles de estas imágenes? No se supone que tiene que ser algo corto, se supone que tiene que ser algo extenso, porque entre más describo, más tengo que ser consciente de lo que estoy percibiendo de eso que yo estoy describiendo, para poder llegar a un análisis semiótico profundo. Bueno, y tú me dirás, bueno, pero es que entonces, ¿qué es válido? O sea, porque lo que yo puedo interpretar puede que eso no sea lo que quiere decir eso que yo estoy viendo, esa obra de arte que estoy tratando de interpretar. Y yo te digo, pues sí, tu interpretación es tan válida como cualquiera, porque no está hecha con el fin de decir una cosa en específico. Nuevamente, el artista tiene su objetivo, el creador tiene su objetivo. Lo que sea que estás viendo, que estás viviendo, experimentando, tiene una razón de ser. Pero eso no nos corresponde. En el análisis semiótico nos corresponde preguntarnos qué es lo que yo percibo de eso. ¿Cuál es mi posición ante eso? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué leo yo allí? Recuerdo también cuando unos amigos me llamaron desde México para que empezara a escribir textos curatoriales y textos descriptivos de obras de arte, de sus exposiciones. Aparte de eso, recuerdo también que he escrito para marcas de bisutería en Estados Unidos, fotógrafos describiendo su trabajo y haciendo textos biográficos para esas personas. También he descrito propuestas arquitectónicas y proyectos de arquitectura que se han llevado a cabo y de interiorismo. Y al principio yo no sabía qué hacer. Esta gente confiaba mucho en mí. Yo no sabía qué hacer. No sabía por dónde empezar a escribir. No sabía nada. ¿Cómo se escribe un texto curatorial? ¿Cómo se escribe un texto descriptivo de una obra de arte? ¿Cómo la describo? ¿Qué hago? Y recordé el análisis semiótico. Recordé esa primera clase que me dio esa profesora súper aburrida. Aunque la clase no fue aburrida, el tema no fue aburrido, pero ella estaba súper anedónica en la clase. Recordé esas dos preguntas, ¿qué veo y cómo lo veo? Y a partir de ahí empecé a escribir. Y yo decía, ¿estará esto bien? ¿Estoy escribiendo algo bien? Y también recordé mi percepción de eso, mi perspectiva de eso. Lo que yo estoy tratando de describir de esa obra de arte también es válido. También es válido y es igual de válido que lo que quería decir el artista cuando la hizo. Claro, tenía contacto con el artista y podía hablar con él y saber qué era lo que quería decir, ¿no? Eso es una ventaja. Pero también mi perspectiva de eso era válida y era un aporte a eso. Creo que al final estas dos preguntas me llevaron a ser muy consciente de cómo percibo las cosas, de cómo percibo el arte, de qué estoy escuchando y cómo lo estoy escuchando cuando estoy percibiendo música, de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo y escuchando cuando estoy viendo una película, de qué estoy viendo y cómo lo estoy viendo cuando estoy frente a una obra de arte, de qué estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo cuando estoy experimentando una obra de teatro, porque el teatro es un poco más profundo, digamos, te envuelve un poco más, te compromete un poco más. Te invito de verdad a hacerte esas dos preguntas. ¿Qué veo y cómo lo veo? ¿Qué ves en este video? ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué ves cuando estás frente a una obra de arte? ¿Y cómo la percibes? ¿Cuál es tu perspectiva de las cosas? ¿Cómo tiendes a percibir el arte en general? ¿Cómo tiendes a percibir las cosas en general? ¿Eres consciente de eso? Déjame en los comentarios. Recuerda que los comentarios son tuyos y son todos bienvenidos. Si te gustó este video, puedes darle like o dislike, no pasa nada. También te invito a suscribirte porque todas las semanas hay un video nuevo. Si crees que este contenido le puede interesar a alguien o le puede gustar a alguien, puedes compartirlo con tus amigos. También ayuda muchísimo a crecer este canal. Yo soy JR Fermín y esto es Yo Solo Digo. Hasta la próxima, los leo, los escucho y los quiero muchísimo.